gloria sea para Dios, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. Toda gloria siempre sea para Dios, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Diga conmigo. Vamos a ver, diga conmigo. Es necesario que te multipliques. Porque donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, hay multiplicación. Vamos a ver, vamos a inclinar nuestro rostro un momento. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú alineando, Señor, esta palabra, alineando a tus hijos en el nombre de Jesús, alineando tu poder ahora, Señor. Reprendemos todo espíritu de confusión, reprendemos toda idolatría, reprendemos todo espíritu de agresor, Señor, toda inmundicia, toda impureza, reprendemos, Señor, todo espíritu de error que se haya metido en nosotros, Señor. Reprendemos todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena y todo lazo por el enemigo. Ahora, en el nombre de Jesús, lo declaramos hijo de Dios y declaramos inoperante toda pertinencia, toda inmundicia en el nombre de Jesús. Padre, abre nuestros ojos, Padre, despierta nuestro oído, despierta nuestro corazón ahora, alinea nuestro corazón a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén, y el pueblo dice. Pueden sentarse, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Toda gloria y toda honra sea para Dios. Mis hermanos, nos encontramos en la palabra un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre que preparaba el camino de Jesús. Hombre que todavía se habla por medio de la palabra, todavía se habla de él en este tiempo. Han pasado muchos años y continuamos hablando de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista tenía una cualidad muy diferente a la de nosotros. Que nos encontramos un hombre que vivía en el desierto, un hombre que comía saltamonte con miel, un hombre que vestía con una ropa de piel de camello. O sea, no había un parecer en él como de repente nosotros o su pastor en este momento tiene. Pero era el hombre que preparaba el camino de Jesús. Nosotros como Juan el Bautista necesitamos entender que no necesitamos grandes cosas para servirle a Dios. No necesitamos grandes cosas para ser un hijo de Dios. No necesitamos grandes cosas para que podamos exaltar el nombre de Dios. Necesitamos sencillamente creer y tener un corazón entregado a su voluntad. Yo no sé qué usted cree, yo no sé cómo de repente usted vino hoy afligido por cómo está vestido, de repente usted tiene los zapatos rotos, de repente usted tiene una camisa rota, yo no lo sé. Pero lo que te quiero decir es que a Dios no se le sirve porque por cómo tú te ves, a Dios se le sirve con amor. A Dios se le sirve con una entrega genuina, sin importar cómo está vestido, sin importar lo que está en tu bolsillo. A Dios no le importa nada de eso. A Dios le importa es un corazón que se entrega a su voluntad, un corazón que haga su voluntad. Eso es lo que a Dios le importa. Entonces dígale a su hermano que tiene al lado, no te aflijas, no te sientas mal, porque hoy vamos a entender que a Dios no le importa lo que tú tengas. A Dios no le importa nada de eso. Porque mis hermanos, Dios ha venido por un alma. Dios no ha venido por nuestra ropa. Dios no ha venido por nuestros carros, por nuestra casa, por cada una de las cosas que podamos realizar, nuestros logros. Dios no ha venido por ningún logro de eso. Dios ha venido por un alma arrepentida. Una palabra que Juan nos deja es que Juan comienza una predicación y Juan habla de arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros necesitamos entender que hay un principio y el principio comienza en el arrepentimiento. Ahí Juan comenzó una predicación y cuando los fariseos, que eran los hombres instruidos en la ley, lograron entender algunos que había salvación, que había un arrepentimiento y que realmente venía alguien que no creían en ese Jesús,
pero estaban esperando a alguien con poder, a alguien con vestimenta, a alguien con oro, con plata, y de repente llegó un hombre que no tenía plata, el hijo del carpintero. Pero antes de llegar el hijo del carpintero, ellos iban a donde estaba Juan bautizando, y todos querían ser bautizados. Pero Juan, mirando con discernimiento a aquellos hombres de casa de Israel, aquellos hombres que se congregaban, pero que tenían buena vestimenta, tenían buen parecer, tenían muchas cosas, pero no conocían realmente del arrepentimiento que Juan estaba hablando. Juan estaba hablando de un arrepentimiento del alma, un arrepentimiento del corazón, y Juan le decía: generación de víbora, ¿quién lo ha enseñado a usted de la ira venidera? Porque sabía que venía una ira, sabía que venía la ira de Dios, pero no entendían nada. Hoy en día pues sigue aconteciendo lo mismo, porque no entendemos lo del Espíritu, no entendemos de lo de Dios, y nosotros necesitamos entender de lo de Dios, y por eso que hoy estamos aquí en Casa de Oración, para entender más, fuera del conocimiento, entender del Espíritu, entender del que te pudo traer, entender del que te toca, del que te hace que te dé calofrío, el que hace que tu corazón se contrite, el que hace que tus lágrimas salen por tus ojos. Algo desconocido para nosotros, que nosotros podemos estar tranquilos, pero algo dentro de nosotros está sucediendo, estamos sintiendo algo. Yo no sé tú, pero cuando yo llegué a Dios, yo sabía que algo estaba sucediendo dentro de mí, yo sabía que algo estaba pasando dentro de mí que no podía explicarlo. Yo no podía decir de forma natural: oye, me está pasando esto, porque nadie podía entenderlo. Era algo del Espíritu, era algo de Dios, era Dios tratando con tu alma. Por eso es que nosotros estamos comprendidos en tres. Estamos comprendidos en un alma, en un espíritu y en un cuerpo. El cuerpo no puede muchas veces entender lo del espíritu, porque el cuerpo solo le agrada lo de la carne. Al cuerpo le agrada son los placeres del mundo, son los deleites del mundo. Por eso que el cuerpo no puede entender lo de Dios. Por eso que tenemos una lucha constante todos los días, todos los meses, todas las semanas, todos los años. Por más que estén cumpliendo hace 20 años, siguen con las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tienes que entender que tienes que alinear un espíritu con un alma, porque el alma se ha de salvar o se ha de perder. Pero si usted termina alineando su cuerpo al alma, usted entenderá que usted tiene un propósito, y el propósito es salvación, el propósito es llegar a la meta, porque un alma que hace que el cuerpo se somete es un alma que mañana será salvo, porque el alma se alinea con el espíritu y empiezan a pensar en lo del espíritu y no en lo de la carne, empiezan a pensar en los placeres de Dios y no en los placeres de la carne. Yo no sé si usted está entendiendo, joven que tiene el lado que están como rígidos. No se ponga rígido, no se ponga rígido. Necesitamos entender. Entonces, mis hermanos, este hombre le decía generación de víboras, y ahí está cuando nosotros somos muy sensibles. De repente uno dice que el Señor reprende al diablo. ¡Ay, no lo nombres ese diablo! Y la gente, ¿por qué no consiste simplemente de nombrarlo? No consiste simplemente de reprenderlo. De repente, si usted lo reprende es porque usted sabe que tiene una autoridad en Dios, ¿verdad? Usted no se puede meter con el enemigo por meterse. O usted ve un hombre grandote y una pequeñita, ¿qué pasó? Y usted se mete con otro, no hace nada. Al menos que usted esté empadrinado, como dicen por ahí, o al menos que usted tenga un respaldo, usted se mete con el más grandote, ¿verdad que sí? Pero si usted no tiene ese respaldo, mejor quédese callado, de que el diablo tranquilo. Pero el que tiene la autoridad y el que sabe quién es para Dios, sencillamente déjelo tranquilo, más bien siéntese confiado, que usted anda con alguien que lo reprende, que lo castiga, que lo insulta, que lo llama perro. Yo lo llamo perro. Entonces siéntese confiado que usted anda con alguien que lo va a defender a la hora de cualquier situación. Pero hay aquel que se encuentra en cita en aquellos días, cuando él venga y no tenga un padre, porque sabe que hay hijos huérfanos. Así también en el mundo espiritual tenemos hijos huérfanos, no son ni de Dios ni del diablo. Pero hay un problema. El problema que nos encontramos es que Dios, Él no puede tomar un hijo sin que el hijo quiera tomar. Y el diablo puede tomar al que quiera. ¿Cómo es eso, pastor? Porque cuando tú no estás ni con Dios ni con el diablo tiene la autoridad de robar, de matar y destruir. Porque ¿a qué vino el diablo? El diablo fue a matar, a robar y a destruir.
abundancia. Pero solo puede darle vida en abundancia a aquel que lo reconoce, aquel que reconoce que Él murió en la cruz, aquel que reconoce que Él vino para salvarlo, aquel que se humilla, aquel que puede entender que cuando Juan predicaba de arrepentimiento y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado, comienza una predicación Jesús. Su primera predicación de Jesús comienza a decir: arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que continuó la misma predicación que traía Juan, y ahora pasa algo muy tremendo, mis hermanos. Pasa algo muy tremendo, y lo que acontece es que se encuentra ahora de pasar de la piel de camello, de pasar de comer saltamonte, nos encontramos con otro que es el hijo del carpintero, que no tiene las piedras preciosas, que no tiene nada, y que el pueblo de Israel estaba esperando a alguien grande. Quedémonos sin batería. Vamos por aquí. Estamos en vivo. Entonces estaban esperando a un hombre que viniera con buena apariencia, que viniera con dinero de una familia. Y los fariseos dijeron: pero es que este es el hombre, el hijo del carpintero. ¿Quién es este hombre? Y todavía, mis hermanos, en estos días pasa lo mismo. Díganle que te da: ¿quién es este o quién eres tú? Así mismo nos encontramos nosotros cuando tú llegas, de repente usted llega, usted es transformado, usted ahora se arrepintió, su rostro empezó a cambiar, Dios empezó a hacer, cambió su vestimenta, y de repente llega usted con el traje que yo tengo. ¿Y quién eres tú? Tú eres el hijo de Rosa, tú eres el hijo de Carmen. No vengas para acá a querer presentarte como alguien diferente, porque yo te conozco. No eres un bandido. Ahí es cuando nos encontramos con un mundo que no entiende de arrepentimiento, es un mundo que no entiende de cambio, de transformación, no entiende aquello que dijo Jesús, que debíamos nacer de nuevo, que debíamos hacernos como niños. Y el mundo está así de confundido, y está desconfundido porque el enemigo es el único encargado de que usted permanezca en confusión, en espíritu de error, para que usted no pueda acercarse a la verdad, y la verdad no pueda hacerlo libre. Por eso que empezamos una predicación diciendo: necesitamos que multiplicar. Y una manera de multiplicar no es que se note tu arrepentimiento. Porque cuando se nota tu arrepentimiento, entonces hay libertad en tu casa. Y si hay libertad en tu casa, quiere decir que hay libertad en la familia, hay libertad en mis amigos, hay libertad en todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque tu rostro está hablando de cambio, tu caminar está hablando de cambio, tu hablar está hablando de cambio, todo lo que tú haces está hablando de cambio, y tu vestimenta está hablando de cambio. Mis hermanos, nosotros nos presentamos como usted ve en este momento, porque nosotros necesitamos primero llamar la atención tuya. Y una de las maneras de llamar el hombre la atención tuya es con la vestimenta. Pero recuerda, Jesús no tenía gran vestimenta, no tenía gran apariencia. Juan andaba con piel de camello, vivía en el desierto, comía saltamonte con miel. De repente tú te comes un bistec más tarde, de repente usted se come una chuleta, de repente usted sale a comer. Pero hay muchos que hoy en día están esperando que lo lleven a un restaurante. El pastor acaba de terminar y tiene que llevarlo al restaurante. Pero estamos hablando de salvación, estamos hablando de arrepentimiento, y estamos hablando de dos hombres que estaban claros en lo que habían venido a hacer a la tierra. Un hombre que preparaba el camino de Jesús, un hombre que dice: yo soy el que prepara el camino del que viene. O sea, vos que clama en el desierto, o sea, lo decía Isaías, y se había presentado los tiempos donde estaba el hombre ya profetizando, hablando de un Jesús que venía, y sencillamente la palabra lo había hablado en Isaías, que venía un hombre que estaba preparando el camino de Jesús. Pero qué maravilloso cuando tú estás preparando el camino de Jesús y estás entendido de quién eres, estás entendido de tu propósito. ¿Cuántos conocen su propósito en Dios? Miren el propósito de Juan. El propósito de Juan era preparar el camino del que venía. Llegó el que venía, y como nos encontramos con Jesús, entonces inmediatamente Juan, después de bautizarlo y una serie de cosas, se encuentra que Juan es apresado. Juan es llevado a la cárcel, y
en medio de Juan hablar la verdad. ¿Quién le gusta hablar la verdad aquí? ¿Quién sabe que la verdad duele? La verdad duele, mis hermanos, por eso es que cuando usted dice la verdad le duele a la persona y la persona te responde mal. De repente la persona rebobina y reconoce, pero de repente no te habla más nunca. Juan era un hombre que hablaba verdad y a causa de hablar la verdad, aconteció que pidieron la cabeza de Juan. Pero había algo maravilloso. Cuando él estaba en la cárcel, Juan mandó a preguntar nuevamente, pregúntele al hombre si él es el que venía, si él es el Cristo que venía. Y le mandaron a decir a Juan, dile a Juan que los ciegos se están viendo, dile a Juan que los sordos están escuchando, dile a Juan que los paralíticos se están caminando. Juan tiene que estar preparado porque realmente Dios viene a venir. Prepárate para morir. Diga al Señor que viene la preparada para morir. Hermano, es una realidad que tenemos que prepararnos para morir. Y tenemos dos opciones de morir. Morir en la carne y morir en nuestros deseos, morir en nuestros placeres y morir físicamente también. Hay dos maneras de morir. Uno nuestro deseo y la otra morir físicamente. Dos tipos de muerte se presentan para nosotros y estos tipos de muerte son una para resucitar en el espíritu y en el alma, y la otra para resucitar un alma que ahora alinea su alma con un espíritu, con el cuerpo, y que ahora hace la voluntad de un arrepentido, ahora hace la voluntad de un hijo de Dios, ahora hace la voluntad de aquella persona que está dando testimonio sin hablar de que está cambiando y que algo está sucediendo en su vida. Yo no sé qué tú estás haciendo, pero si tú estás haciendo lo malo, tú te arrepientes hoy, tu rostro comienza a cambiar, tu caminar comienza a cambiar, tu hablar comienza a cambiar y todo será transformado. Y mientras nosotros estamos deleitando que alguien nos siga, mientras nosotros estamos deleitando que nuestra esposa nos siga, que nuestros hijos nos sigan, que nuestros hermanos nos sigan, mis hermanos, sin hablar, usted verá el cambio de su familia, porque usted es el testimonio vivo de una transformación de Dios, de un milagro de Dios. Usted es el testimonio de eso. Si tú eres el más malvado, hay arrepentimiento para ti, hay arrepentimiento para todos. Amén. Y denle un aplauso al Espíritu de Dios. La palabra en el nombre de Jesús. Dice el libro de Lucas capítulo 18 verso 9, la parábola del fariseo y el publicano. A uno que confiaban en sí mismo conjuntos y menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Yo no sé si te parece a usted. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que él se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Puede sentarse, mis hermanos, toda la gloria sea para Dios. Eso, mis hermanos, nos hace reflexionar nuevamente a nosotros, porque nosotros en ningún momento te hablaba de vestimenta y en otro momento te voy a hablar de algo que padece nuestro cuerpo, porque estamos hablando de vestimenta, estamos hablando de alimentos, y ahora vamos a encontrarnos que nuestro cuerpo también se deleita de otras cosas.
una de las cosas que se deleita es del ego, del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, de la soberbia, de muchas cosas, de no reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nosotros necesitamos que humillarnos, nosotros necesitamos que arrepentirnos. Entonces, para arrepentirse, nosotros tenemos que sentarnos y reflexionar. Hay muchas verdades, mis hermanos, que nosotros mismos no podemos decir. Mucha gente dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Lamentablemente no entiende para qué voy a la iglesia. Pero si usted va a una iglesia donde le habla de Cristo, si usted va a una iglesia donde le habla verdad, mis hermanos, posiblemente usted salga de ahí destrozado. Posiblemente usted salga de ahí demasiado golpeado. Porque la palabra te va a decir quién le habló a ese hombre de mí. Y si vino acompañado de alguien, va a decir, oye, ¿será que tú le contaste a ese pastor de mí? Porque yo nunca lo había visto. Y mis hermanos, ahí logramos entender por qué nosotros debemos congregarnos, porque hay verdades que nadie se le ocurre decirse. ¿Por qué? Porque usted se va a molestar, porque la verdad que la verdad duele. Y como la verdad duele, entonces nadie quiere aceptar. Difícilmente alguien que acepta una palabra. Difícilmente. Al menos que se vaya y en el camino reflexione en una humillación, en una entrega. Del resto no. Eso el Señor me llevó un día a un lugar y una persona de nivel, digamos de nivel en autoridades del Estado, y tuve que decirle, como diría uno, sus 4 verdades en su cara. Y diciéndole sus 4 verdades en su cara, la persona bajó su rostro y la persona dijo, verdaderamente que nadie me había hablado así como tú me estás hablando, y verdaderamente que lo que me estás diciendo tiene razón. Y yo le dije, sí, verdaderamente lo que pasa es que las personas no pueden hablarte de esta manera porque las personas saben que tienes una autoridad y las personas saben que tienes un cargo en una nación donde es de poder, y nadie quiere decirte algo para no estar en contra de ti ni estar mal contigo. Pero hay un hombre de Dios que tiene que hablarte la verdad, sin importar quién eres tú en la nación. Y eso se trata, hablar la verdad. De eso se trata un Juan que hablaba la verdad, y que aunque él decía la verdad, pidieron su cabeza. Pero tenemos que entender que cuando pidieron la cabeza de Juan, había hablado un hombre que era el que preparaba el camino de Jesús. Quiere decir que cuando tu propósito culmina, tienes que irte. No importa la manera como mueras. Lo importante es que tu propósito acaba de acabar. Usted como hombre tiene hijos, usted como hombre tiene esposa, como familia, como hombre natural tiene una familia. ¿Cuál sería el propósito del hombre natural? El propósito del hombre natural es sencillamente criar a sus hijos, darle lo mejor a sus hijos, hacer que crezcan cuando llegue la mayoría de edad, ellos hagan su familia y después se vayan con su familia. ¿Y usted qué? ¿Qué le toca a usted? Morirse. Ese es el propósito como familia. Ahora nos vamos a la familia espiritual. El propósito mío es hacer un trabajo como Juan. Es hablarle la verdad, es predicarle la verdad, es ayudarlo a arrepentirse para que usted pueda encontrarse con ¿quién? Con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios empezar a manifestar su fruto dentro de su vida. Cuando el fruto empieza a manifestarse dentro de su vida, entonces quiere decir que usted empieza a dar reflejo de arrepentimiento. ¿Y cómo empieza a dar reflejo de arrepentimiento? Cuando usted tiene los frutos del Espíritu. Cuando usted tiene amor, cuando usted tiene paz, cuando usted tiene benignidad, cuando usted tiene dominio. Cuando usted tiene cada uno de los frutos de Dios, está usted reflejando que hay un cambio dentro de usted, que el Espíritu Santo está habitando dentro de usted. Dígame a alguien que llegue, que tenga paz a un lugar que esté atormentado, ¿qué sucede? Nos encontramos a alguien discutiendo y usted le dice cuando usted está tranquilo. Mi hermano allá que tiene así como que desde que le dieron la pastilla clitomicina, me imagino que no quiere discutir ni nada de eso, ¿verdad? Tranquila, no viste. Por favor. Porque ya tú tienes una paz interna, ya tú tienes algo que está haciendo dentro de ti, que es la pastillita clitomicina, que es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en alguien que es agresivo,
y ahora lo pone mansito, donde dice verdaderamente que está cambiando. No me está mintiendo porque se han presentado situaciones y ha actuado de la mejor manera. Entonces quiere decir que ahí está el Espíritu Santo obrando. De repente no tiene los 9 frutos, pero está despertando cada fruto, y la idea es despertar cada uno de esos frutos para hacer el alma perfecta. Porque mis hermanos, nosotros nos hicieron perfectos, y a veces hablamos de cuerpo, no, el cuerpo no es perfecto, sencillamente hicieron nuestra alma perfecta. Nuestra alma es la que no debe pecar, porque nuestra alma es la que se ha de salvar. El cuerpo no, el cuerpo regresa al polvo, pero nuestra alma es perfecta. Pero ella se va a hacer perfecta realmente cuando nosotros alineemos un espíritu con el alma y el alma con el cuerpo. Nosotros estamos comprendidos de 3, del cual 2 son los que han de sujetar una carne. Y cuando usted aprenda a sujetar la carne, quiere decir que usted tiene un paso en el cielo. Usted tiene un paso en el cielo, porque cuando usted no haga lo malo, ¿qué te han de señalar? ¿Quién ha de decirte algo? Y por eso que trabajando la carne, Juan comía saltamonte con miel. Juan tenía una piel de camello, una vestimenta de lobo. Juan vivía en el desierto. ¿Por qué? Porque Juan ya no pensaba como hombre, porque Juan ya no pensaba como la carne, porque Juan ya no pensaba en el deleite, porque Juan ya no pensaba en la plata. Juan sencillamente pensaba en que él estaba preparando el camino del que venía. Y mis hermanos, hay algo muy claro cuando terminó de preparar el camino del que venía, y que Jesús le mandó decir que ahora los ciegos estaban viendo, los sordos estaban escuchando. Llegó el momento de que Juan lo llevaran y le cortaran la cabeza y le sirvieran a aquel hombre la cabeza de Juan. Y todos podemos decir, oye, pero si Juan era el que preparaba el camino. Todos tenemos un día de morir. Todos tenemos un propósito que cumplir. Por eso que hay niños que al nacer se mueren y usted no lo entiende, todos lloramos. Hay niños que duran 9 meses en un vientre y se mueren, otros duran menos. Y no entendemos de propósito. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra, porque no meditamos en Dios, y realmente hay que entender de propósito. Dios es un Dios que nos creó a todos, un Dios que todo lo creó para Él. Y que sencillamente creando un propósito, a Dios no le importa quién nace hoy, quién se muere mañana, quién nace mañana y quién se muere en 5 años, en 100 años. A Dios no le importa eso, porque a Dios le importa tu propósito, a lo que Él te trajo a la tierra. ¿Cuántos pueden saber que usted tiene un propósito en la tierra? No creo. No creo que usted sepa que usted tiene un propósito en la tierra. Porque si el hombre supiera que tiene un propósito en la tierra, allá afuera no hubiera lo que dice uno mundano. No hubiera eso. El hombre no sabe qué hace en la tierra, y se va el tiempo y se van los años. Hace poco le decía a un hombre, ¿cuántos años tiene usted? Y el hombre me decía, tengo 65 años. Y yo le digo, ¿usted sabe el propósito de usted en la tierra? No lo sé. 65 años, tiene más cara que yo, ya está mascando el agua. ¿Mascando qué, chico? El agua, ya está mascando el agua, o sea que no puede tomar, no tiene dientes, ¿no, bro? Está como los viejitos, no tiene dientes, está mascando el agua porque no tiene dientes. Entonces mis hermanos no conocen de su propósito en la tierra. 65 años ya es nieto, tiene nieto, ya abuelo, ya esto y aquello, no conocen del propósito en la tierra. No ha hecho nada para Dios. Estamos en problemas porque no hemos ni siquiera alineado nuestra alma con nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Ni siquiera eso, para por lo menos adquirir nuestra salvación. Pero Dios es bueno, pero Dios se mueve dentro de misericordia, y la misericordia de Dios se mueve dentro de arrepentimiento. Vamos a ir a la palabra. Nos encontramos en el libro de Mateo 21, versos 28 al 32. Nos encontramos otra parábola de los 2 hijos. Dice el 28, verso 28. Pero ¿qué os parece? Que un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después se arrepintió. Diga conmigo, se arrepintió. Y fue. Y acercándose el otro, le dijo, de la misma manera, y respondió, él dijo, sí. Y le dijo de la misma manera, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste. Por los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no se arrepintieron. Después no se arrepintieron después para creer. Esto, mis hermanos, nos deja saber dos puntos. Eran dos hijos, uno dijo que no iba y después dice y se arrepintió y fue. El otro sencillamente responde como cualquiera que yo le diga, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio aquí, un ejercicio, un voluntario. No lo voy a mandar yo, un voluntario que adelante, un hombre voluntario. Vamos a ver, ¿quién se atreve? Un voluntario. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Un voluntario. Aquí tenemos un voluntario y papá le va a decir que durante un mes tiene que venir a limpiar la iglesia. ¿Y usted qué diría? ¿Y usted qué diría? Ah, que estoy loco. No se atreve. No se atreve. Entonces vaya a sentarse, pues. Él no se atreve. Él está haciendo la de qué dijo. Mire lo que está haciendo él. Él está haciendo la de aquel hijo que le dijo que no iba. Pero en esta semana, desde hoy, va a empezar a retumbar su cabeza, porque lo que yo dije es real, es de parte de Dios. Entonces, dentro de un rato, empieza a retumbar su cabeza y de repente el martes, usted lo ve limpiando, el lunes usted lo ve limpiando y usted ya va a entender por qué. Porque se arrepintió, reconoció que Dios ese es su proveedor, reconoció que Dios es su sustento, que Dios es su salud, que Dios es su amor, su misericordia, su bondad, que Dios ha hecho todo por él, por su familia, que Dios lo ha guardado, lo ha cuidado, que Dios ha hecho todo por él. Ahí comienza lo precioso de Dios, pues. Ahí comienza lo precioso de Dios, porque la Biblia dice que caerán sobre nosotros ascuas de fuego. Las ascuas de fuego son aquellas que nos hacen reconocer el bien que Dios ha hecho por nosotros y también el bien que a veces hay personas que nosotros tenemos como enemigos y las personas quieren es un bien para nosotros. Que es un bien en el caso de que a quien le gusta escuchar lo malo, a nadie. A quien le gusta obedecer, a nadie. Pero cuando sale aquella palabra que te golpea y que te lastima, cuando usted se entendido, usted se da cuenta que, oye, verdaderamente me dolió, pero esa palabra la necesitaba, era una palabra de Dios que yo necesitaba. Y ahí comienzan las ascuas de fuego a trabajar dentro de nosotros, porque las personas que veíamos mal no entendíamos que era una persona que quería un bien para nosotros. Esto acontece normalmente en nuestros padres. ¿Quién tú crees que un padre nos dio un consejo y nosotros dijimos que estaba loco? Un padre nos dio un consejo y nosotros dijimos que no lo íbamos a hacer por rebeldía. Pero en el caminar, muchos se dañaron y en el caminar se presentó la misericordia y los rescató y los ayudó y lo hizo cambiar. Y otros en el caminar murieron. Porque tenemos que ver, mis hermanos, que si nosotros no nos arrepentimos, va a ganar la soberbia, va a ganar la altivez, va a ganar el ego, el orgullo, la altivez, cada una de las cosas que no provienen de Dios, sino que provienen de la carne. Y lo que opera en la carne opera gracias al enemigo. Por eso que la Biblia dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye amigo y se constituye enemigo número uno de Dios. Porque usted está encargándose de la carne.
usted está encargándose de lo que el enemigo empieza a obrar. Mis hermanos, en la Biblia nos encontramos una tentación en Jesús. Pero las tentaciones que encontramos con Jesús, nos encontramos que el enemigo nunca tentó la carne de Jesús. Siempre tentó su espíritu. Siempre tentó su alma. El enemigo nunca va a poder tentar tu alma y tu espíritu. Él siempre va a tentar tu carne. El enemigo, nosotros podemos entender y darnos cuenta, mis hermanos, que hay un Jesús, que Jesús estaba predicando y quería que le dieran alimento al pueblo. Y se acercaron sus discípulos y le dijo: pero aquí no tenemos nada que darle a ellos. Tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Y él dijo: tráeme los panes y tráeme los peces. Y dice la Biblia que Jesús multiplicó los panes y los peces. Dice la Biblia que 5,000 hombres comieron y todavía unas canastas de pan quedaron bajo la tarde o bajo la mañana, todavía quedó. Entonces vemos a un Jesús que está en una fiesta, que fue su primer milagro, su primer señal de lo que él venía a hacer, que convirtió el agua en vino, en representación de lo que Juan estaba hablando, porque Juan estaba hablando de que él bautizaba en agua para arrepentimiento de pecado. Dice la Biblia que Juan presentaba a la gente presentaba su pecado, su falla, sus errores, y lo bautizaba en agua. Quiere decir que lo limpiaba. Cuando usted se mete en agua y le echamos agüita, pues usted está sucio, está lleno de charco, usted está lleno de grasa, cualquier cosa se limpia, ¿verdad? Eso es lo que hacía Juan. Pero después tenía que venir un Jesús, que Jesús no iba a bautizar en agua, sino que Jesús iba a bautizar en fuego, iba a bautizar en poder. ¿Verdad? Quiere decir que Jesús iba a ser algo más poderoso. Y iba a ser algo más poderoso, mis hermanos, porque el agua es como aquella semejanza de que usted está en el río y el agua se llevó su pecado. Pero dice la Biblia, o en otro pasaje, que cuando lo inmundo sale de ti, sale de tu cuerpo, anda por lugares secos y desolados. En la semejanza de un río, en la semejanza de los aires, en la semejanza de que se fue. Pero dice la Biblia que cuando no haya reposo, él vuelve a donde salió. Y al volver a donde salió, se encuentra una casa adornada, arreglada porque Cristo, porque Dios ordenó tu casa. Hoy usted tiene una casa ordenada dentro, porque usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando aquel espíritu inmundo que salió de su cuerpo regresa, y usted le permite que entre, él vuelve a desordenar tu casa. Y tu estado pasa a ser peor que el que tenías. Porque él ahora viene con 7 más. Él no viene solo. Si yo tenía la condición de vicio, ahora él trae otro vicio para poder entrar en mi casa, porque el vicio ya fue detectado. Y él necesita entrar en mi casa, y como ya él sabe que lo conozco, él va a entrar por otro. Pero ahora vino Jesús, y vino aquel hombre poderoso que ahora bautizaba en fuego y en poder. Un hombre que dio señales de convertir el agua en vino. O sea, que el agua que purificaba de una manera, ahora la convierte en vino como señal de sacrificio. Convirtiendo el agua en señal de sacrificio y pasando a ser fuego y poder, quiere decir que nosotros íbamos a pasar por un proceso. Y el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser probado, porque nosotros los líderes siempre tenemos que pasar por una misma cosa. Por lo mismo que pasa el bueno, pasa el malo, porque yo soy el testimonio. Yo soy el que te ha de decir que cuando tú te encuentres en un día malo, yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, tú también puedes vencerlo. No solo
vivió. No porque él lo dijo, sino que él terminó en el desierto. Y terminando en el desierto, él cumplió. Él fue tentado como los hombres, él caminó como los hombres, pero también venció como los hombres. Para que tú no tengas excusa, para que tú no digas yo no puedo, para que tú no digas algo que soy muy fuerte. No, porque yo ahora te bauticé en fuego y poder. Dice la Biblia, mis hermanos, que cuando él vence al enemigo, cuando Jesús vence al enemigo, dice que entonces regresaba a Jesús. Y regresando a Jesús, dice la Biblia, dice la palabra, dice la historia, dice el relato, como tú quieras ponerle, dice que ángeles le seguían y le servían. Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que ángeles nos sigan y nos sirvan. Pero muchos estamos hablando simplemente de ángeles, lo que usted se imagina. Pero cada uno de nosotros representamos a un ángel. Porque nosotros al arrepentirnos, al ser purificados por las aguas, al ser pasados por el fuego, al ser pasados por el vino, por la sangre de Cristo, se le entrega lo maravilloso que es el poder de Dios. Que es el poder que se manifiesta dentro del fruto. Que es el poder que se manifiesta en el amor. Que es el poder que se manifiesta en el arrepentimiento. Que es el poder que se manifiesta en la autoridad, en el dominio. En cada uno de los frutos de Dios se manifiesta. Y al manifestarse cada uno de ellos es cuando se manifiesta el poder de Dios. Yo no sé cuándo pueden entender que en el arrepentimiento es el mayor secreto. Mis hermanos, yo cuando comencé el Evangelio, Dios vino a mi vida a través del sacrificio. Vino a mi vida y cuando yo pude escuchar a Dios, entonces Dios empezó a delegarme algo. Y una de las cosas que Dios me delegó en el principio fue pedirle perdón a mi esposa. Muchas veces de nosotros pensamos que no hemos cometido ningún error. Yo pensaba que no había cometido ningún error, pero sí había cometido, porque si Dios estaba exigiendo eso, es porque había errores que había que perdonar. Mis hermanos, si nadie acostumbra a perdonar a otro, así no haya hecho nada. Y ahí comienza algo que Dios siempre te va a delegar, humillar, porque el que se humilla, Dios le exalta. Y uno tiene que humillarse, y aunque hayas hecho o no hayas hecho, Dios siempre va a necesitar que tú te humilles para Él poder hacer lo que quiera hacer contigo. Mis hermanos, así como mi esposa, terminé ese paso, un paso muy difícil que dar, pasé todo el día para decirle a una persona, perdóname. Pero no perdóname por lo que quizás te he hecho, no, perdóname por lo que te he hecho. Qué difícil decir eso. Y yo decía en mi humildad humana, qué fácil es pedir perdón y la gente no pide. Es fácil decir, perdóname, mi hermano. Pero que sea desde aquí adentro, nada fácil, mi hermano. Hay gente que no podrá decir perdón. Hay gente que tendrá que luchar. Yo duré un día para decir perdóname. Pero imagínate, hay gente que se va a morir sin perdonar. Usted ha escuchado que dice la gente, primero muerto antes de perdonar. Y se muere y no lo perdona. Y después de eso, mis hermanos, me llevó a casa de mi madre. Y también me hizo que le pidiera perdón a mi madre. Con mi madre también no fue de la misma manera, pero también se me hacía difícil. Pero se me hacía difícil porque estaba rodeado de personas, y donde él me estaba exigiendo que lo hiciera, había personas que me daban como pena, no sé qué tenía, miedo, no sé qué tenía, pero estaba difícil yo pedir perdón en ese momento. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Y mis hermanos, luego lo logré hacer. Y desde ahí comenzó un ministerio a fluir, comenzó un ministerio a caminar, y comenzamos a ver lo que Dios hoy está haciendo y lo que Dios viene haciendo desde hace rato. Yo no sé qué usted quiere de Dios, pero yo quería de Dios mirar a las personas sanar. Yo quería de Dios mirar a los ciegos volver a ver, los sordos volver a escuchar, los mudos hablar, los paralíticos caminar.
Pero yo no sé de qué usted está pensando, porque yo también pensaba como usted. Yo también pensaba como hombre. Pero es que yo no veo a los padritos caminar todavía aquí. Pero si vemos ciegos que ven. Pero si vemos sordos que escuchan. Y estos son cada uno de nosotros, mis hermanos, que ayer hacíamos la voluntad del cuerpo, hacíamos la voluntad del hombre, hacíamos la voluntad del enemigo. Pero hoy estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es aquel que ha cambiado, es aquel que está transformado, es aquel que ahora tiene el entendimiento de Dios. Tener el entendimiento de Dios es comenzar a caminar conforme lo de Dios. Mirar ahora con los ojos de Dios es mirar el cambio dentro de ti. Oír ahora con los oídos de Dios es mirar el cambio en ti. Usted está esperando que usted esté en silla de ruedas, pero usted estaba en silla de ruedas cuando usted se quedaba pegado de un TV y no iba a la casa de oración. Cuando usted estaba paralítico, cuando se quedaba en una cama viendo un programa y no iba a casa de Dios. Usted estaba solo cuando llegaba el cristiano a darle un mensaje y usted no le prestaba atención. Usted estaba mudo porque cuando usted le decía algo y no hacía nada. ¿Usted me está entendiendo ahora? Amén. Porque Dios no está hablando simplemente de cosas carnales, Dios siempre habla de cosas espirituales. Dios siempre le habla a tu alma, Dios siempre le habla a tu espíritu. Porque tu cuerpo es algo que tu alma, cuando se alinea a la voluntad de Dios, cuando deja la rebeldía, cuando deja la soltera, empieza a hacerle obedecer a un cuerpo. Y por eso que el hombre de Dios ayuda, por eso que el hombre de Dios despierta de madrugada de él la palabra, por eso que el hombre de Dios va y visita a cualquier enfermo para darle una palabra, visita al rebelde, visita al que se droga, visita a todo el mundo para darle una palabra de Dios, porque ya no está sordo, ya no está ciego, ya no está mudo, ya no está paralítico. Entonces cuando tú tienes el Espíritu de Dios, quiere decir que tú tienes el querer y el hacer. Todo aquel que tiene el querer y el hacer es el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene el deseo de hacerlo de Dios. Porque ayer teníamos deseo de hacerlo del mundo, nos despertaba. Yo recuerdo en una oportunidad Dios me enseñó, no era cristiano todavía, pero sé que Dios me hablaba. Y en medio de Dios hablar me sentía, y el enemigo también obraba en mi vida. Desperté un viernes y los viernes uno decía que el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Los viernes me daba la sed como que yo estaba en un desierto. Yo no sé usted, pero los viernes me daba una sed como que yo estaba en un desierto. Y era bebe agua, y bebe agua, y bebe agua, y bebe agua, y hasta que se hacían las 3 de la tarde y era la hora de salir. Bueno, eso, la sed estaba más tremenda. Pero la sed estaba más tremenda de ir a tomarse una de esas blanquitas en una librería. Y cuando yo me tomé aquello blanquito, ahí vino la reflexión y yo dije, wow. O sea que toda mi sed de todo el día era porque el cuerpo lo sabía. El cuerpo quería tomarse una fría. Y ahí tú entiendes, después de muchos años llegar a Dios, de qué trata lo que opera dentro de nosotros, que se llama un espíritu de vicio. El espíritu de vicio está en muchas áreas. ¿A cuánto le provoca? Usted no vio ahorita la gente que sacaron un meme, que sacaron dentro del combo una señora, y la señora le preguntaron qué quería, y la señora dijo, una Coca-Cola bien fría. ¿Lo ha visto ese video? La mujer la sacaron dentro del combo y lo que pidió fue una Coca-Cola bien fría. Le encanta la Coca-Cola. Y ahí usted ve, mis hermanos, un espíritu de vicio. En medio de todo, le hicieron propaganda a la Coca-Cola. Uno de nuestros enemigos, el refresco. A mí también me encantaba. Ya me estaba matando. Uno de nuestros enemigos, pero en medio de todo, en medio de donde se está glorificando el nombre de Dios, mira lo que hace el enemigo. ¿A quién ataca? A tu carne. Porque ahí sale Coca-Cola, ya todo el mundo, oye, ¿qué tomas más Coca-Cola? ¿Qué mayor propaganda? La del enemigo. ¿Y a quién está atacando? A tu espíritu. Está atacando tu alma. Está atacando tu cuerpo. Al cuerpo que cuando Cristo diga, ay, ¿qué pasó? Y porque usted no cumplió el propósito.
Porque me morí antes de tiempo. ¿Y por qué te moriste antes de tiempo? Porque todos los días me metía 5 litros de refresco. Me agarró la azúcar y me mató. Oye, mira, tú tenías que hacer esto, tenías que hacer aquello, tenías que hacer esto en la tierra, esto, y no hiciste nada. Usted entiende ahora por qué el enemigo te mete en la droga y no te quiere soltar y mientras más droga mejor, para que te dé un infarto y te mueras. Mientras más de lo que tú haces, mejor, para que te muevas más rápido, para que te destruyas rápido. Porque aquí viene el enemigo a robar, a matar y a destruir. Cada una de las cosas que Dios ha puesto para ti, cada una de las cosas que Dios ha delegado para ti. Porque la Biblia dice que había un hombre de Dios que le relata en la Biblia, que le dice: yo te conocía desde antes de tu nacer. Cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te crié, yo te formé y te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo? Desde antes de nacer. Ahora hágase usted mismo, véase usted mismo, intente verse, véase usted mismo, intente verse. ¿Y yo quién seré? Si eres un profeta de Dios, ¿yo quién seré? Porque aquí no vino nadie a dormir. Aquí no vino nadie a comer galletas ni a ver Netflix. Aquí no vino nadie como espectador. Aquí todo el mundo vino como protagonista. Todos somos los protagonistas de él. Y lamentablemente, por no entender, estamos como espectadores. Y mañana se acaba todo. Y nunca cumplimos con nada, porque el enemigo prácticamente nos encerró en una cápsula donde Dios te proveyó finanzas y lo que hicimos fue cada vez encerrarnos más en casa. ¿Cuántos han visto la tecnología del futuro? ¿Alguien ha visto algo de la tecnología del futuro? En la tecnología del futuro ya por aquí ya hay, por eso son tonterías. Porque hace así, la luz se apaga. Usted le habla a la nevera y llega al supermercado, le llena la nevera. Usted no viene, tiene que buscar lo del futuro. Usted no va a hacer nada. Nada. Todo facilito. Ni al supermercado usted va a ir. ¿Y eso como por qué? Porque el enemigo en su astucia sabe que lo que necesita es acorralarte, tenerte encerrado. Y como él no va a tratar tu alma ni tu espíritu, él va a tratar es tu carne. Y como por tu carne él te va a hacer que tú mueras. Porque mi cuerpo, cuando yo lo hago que se doblegue, el cuerpo va a ayunar, el cuerpo va a orar, el cuerpo va a estudiar la palabra, el cuerpo va a poner por obra la palabra, el cuerpo se va a arrepentir, el cuerpo va a ayudar, el cuerpo va a tocar un instrumento, el cuerpo va a salir a las cárceles, el cuerpo va a ir a los hospitales, el cuerpo va a ir a cualquier lugar a llevar un mensaje. Al cuerpo no le va a importar si lo deja la esposa. Al cuerpo no le va a importar si el esposo lo deja. Al cuerpo no le va a importar si el hijo lo abandona. Al cuerpo no le va a importar si el que ayudó le hizo mal. No le va a importar nada ni nadie porque sencillamente le está claro que él está preparando un alma para su salvación. Él está preparando su alma. Él tiene su espíritu con su alma. Mis hermanos, que de esa manera entonces usted lo llamará loco y este está como loco ahora. La Biblia lo dejó loco. Usted sabe que alguien que me dijo el enemigo un día, varias veces me lo ha dicho: no leas mucho la palabra que te va a volver loco. Pero el enemigo no sencillamente viene con los cachos, el enemigo viene de las personas. Te va a volver loco, no leas mucho. Mi hermano, me parecía mentira, no era gente de la calle, no era cristiano. Un seguidor de Cristo diciéndote que si lees mucho la palabra te va a volver loco.
Pero estos son seguidores de Cristo que beben y hacen todo lo del mundo, pero en Cristo. Es lo que la Biblia nos está hablando de aquel publicano que sencillamente estaba el hombre de Dios, y el hombre de Dios, porque ayunaba, porque oraba, porque hacía todas estas cosas, pensaba que los de afuera no se salvarían. Y aquel que se salva es el que se arrepiente, es el que abre sus ojos nuevamente y comienza a ver la verdad, es el que despierta su oído y comienza a escuchar la verdad, es el que hace que su cuerpo empiece a hacerse testimonio de la verdad, testimonio del arrepentimiento, de cambios, que no solo sea de una vestimenta, que no sea solo de un bombillo que diga, oye, qué resplandeciente se ve el pastor de un bombillo que está aquí arriba. Ay, qué hermoso se ve la vestimenta del pastor, sí, pero es la vestimenta física, no está moviendo la de adentro. Y nosotros no solo tenemos que ver lo superficial, sino tenemos que verlo de adentro, tenemos que trabajar de adentro. Porque si somos templo y morada del Espíritu Santo, quiere decir que tenemos que tener arrepentimiento, y lo que se ve por fuera también se ve adentro. Porque lo que se ve afuera es para los hombres, y los hombres no salvan, no liberan ni bendicen. El que ha de salvarnos es el que es invisible, el que ve lo que está dentro. Porque dice templo y morada del Espíritu Santo somos, y como somos templo y morada del Espíritu Santo, Él viene, así como viene el enemigo que anda por lugares secos y desolados, y vuelve a su casa a ver cómo está, y dice la Biblia que está adornada y está ordenada, está limpiecita, está bonita. Quiere decir que estaba Dios, pero cuando llegó el deleite, cuando llegó el placer, cuando llegó lo que la carne le gusta, dice, Diosito, me vas a perdonar, pero ya yo me cansé de esto, ya yo me cansé del evangelio, ya yo me cansé de esta ayunadera, ya yo me cansé de servir a la gente, ya yo me cansé de dar mi dinero en tu casa, ya yo me cansé de todo, ya yo no voy a hacer más un bolsa. Y usted viene y le abre la puerta a la tentación y ¡pum! Entró la tentación y su portero estado pasó a ser peor que el que tenía. ¿Por qué? Porque no hay comunión de la luz con la tiniebla. Muchos dicen que yo me siento bien fuera de Dios, pero no puedes estar bien porque ahora pasaste a ser de luz a tiniebla, y nadie que se encuentre en tiniebla puede hacerlo del Espíritu Santo. Solo puede hacerlo de los demonios, solo puede hacerlo de un espíritu de vicio, un espíritu de contienda, un espíritu transgresor. Solo puede contender con el cristiano, solo puede hacer lo que no es de Dios. Todo aquel que se encuentra sin arrepentimiento y sin la alineación del Espíritu de Dios no puede hacerlo de Dios. Por eso que usted se encuentra muchas veces en la misma iglesia, mis hermanos, algo que no esté de acuerdo con usted. Y si hay 10 que están a favor de una causa de Dios, quiere decir que ese uno que no está de acuerdo no es de Dios. Y podemos encontrarnos también que hay uno de Dios y hay 10 que no son de Dios. ¿Cómo podemos identificar esto? Por la obra. Porque la obra, nadie será salvo por obra, pero la obra es la identificación de que tiene a Dios. Oye, eso está profundo, sí está profundo. Porque nadie será salvo por obra, pero la obra de la tierra es lo que identifica que tienes el querer y el hacer. El querer y el hacer es querer hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. Es querer hacer con mi dinero lo de Dios y no lo que yo quiero hacer para mi voluntad. Es querer hacer lo que yo quiero con mi voluntad y no lo que yo quiero hacer. Hacerlo del hombre. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos cumplir con los placeres de este mundo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos romper un matrimonio? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos abandonar a unos hijos? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos hacer todo lo malo? Recuerdo aquel día que yo le decía, yo quisiera hacer como los demás y agarrarlo por el cuello
y apretarlo y malograrse nada. Porque hay gente atrevida que se atreve a amedrentar el hombre de Dios, y no solo el hombre de Dios, sino que también no mide el tamaño. Y un hombre me dijo: es que tú ni queriendo puedes hacerlo porque tú no eres de eso. Prácticamente me está cayendo en la boca que lo que está diciendo tú no lo vas a hacer. En medio de una molestia, un enemigo provocándonos a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Hay gente que nació para hacer lo malo y hay gente que nació para hacer lo bueno. Por eso que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay generación de maldición y generación de bendición. Pero hay algo importante, mis hermanos, por la venida de Jesús: que aquel que era malo se puede convertir en bueno si se arrepiente. Dígale a su hermano: arrepiéntete, para que puedas estar en la luz de Dios, para que puedas estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, para que pueda verse tu obra. Porque una de las cosas, mis hermanos, que vamos a ver es la obra. Es fácil llevar un pan a su hermano, ¿verdad? Es fácil llevar un pan a su mamá. Es fácil llevar algo a alguien que usted conoce y a alguien que te ha servido. Pero qué difícil es servirle al que te hace mal. Qué difícil es servirle a alguien que te hace mal. Complicadísimo. Eso es complicado. Pero cuando usted tiene su corazón alineado a la voluntad de Dios, mis hermanos, usted puede hacer muchísimas cosas que como hombre no puede hacer. Solo como hombre de Dios. Nosotros, con un ministerio que tenemos, cada uno de nosotros, llegan personas aquí que sabemos que hablan mal de nosotros. Llegan personas aquí que nos han atropellado en otro momento. Y por llegar a la casa de oración, primeramente tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Y segundo, tenemos que darle la mano y decirle: Dios te bendiga. Pero que realmente sea de bendición y no de maldición. Porque Dios te bendiga y por dentro estamos diciendo: mátalo. Recuerda que Dios es un Dios de lo invisible, no es un Dios de lo visible. Cuando Dios no habla de riqueza, no habla de la riqueza que está dentro de nosotros. Por eso tu riqueza es tu talento. Por lo que tú ganas para tu familia, esas son tus riquezas. Por lo que tú adquieres a través de la palabra, a través del Espíritu, esas son las riquezas. Y nosotros hablamos como hombres de la riqueza que queremos que Dios nos dé. No, eso es, vendrá por añadidura. Dice: primeramente lo del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Él la llama cosas. Lo que nosotros creemos que es riqueza, Dios la llama cosas. Las demás cosas serán añadidas. Es como que esa basura será añadida de pronto. Dios no habla de esa riqueza que nosotros deseamos. Esa riqueza la desea la carne, para montarse en un buen carro, para ir al restaurante, para comprarse el mejor reloj, la mejor casa, el mejor zapato, para presentarse delante del hombre como el mejor. Pero recuerda, puede ser rico, puede tener todo de la tierra, pero si no tiene, ¿qué dice la Biblia? Si no tiene amor, de nada de nada sirve. Y el amor, ¿qué? Un fruto. Y cuando usted tiene el amor, usted tiene los demás frutos, va buscando los demás frutos y usted podrá ser salvo. Quiere decir que necesitamos que el Espíritu Santo habite dentro de nuestro miembro. Quiere decir que necesitamos que el fuego, mis hermanos, porque ve, te hablaba hace un momento del fuego, te hablaba del agua, pero el fuego, usted sabe que tiene el fuego de importante. No solo el fuego te llevó al desierto, sino que el fuego ahora, cuando el enemigo venga a amedrentarte, el fuego ahora lo quemará, lo purificará. Ahora lo que regresaba ya no va a regresar. Por eso que el poder que traía Jesús era más que mejor. Porque Juan podía limpiarlo, pero el enemigo podía regresar. Pero ahora llegó uno que bautizaba el fuego y poder. Y el fuego y poder es decir que cuando el enemigo regresa, ahora te quemas. En el nombre de Jesús.
Todo espíritu inmundo comienza a quemarse ahora en el nombre